a la hora que tú me dices comienzo. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Comenzamos a transmitir en este momento. Es una bendición estar con ustedes. Es una bendición llegar hasta sus hogares en esta hora. Es una bendición estar en este momento buscando la presencia de nuestro Dios para ministrar la palabra, para ir hasta donde usted se encuentra. Y le damos gracias a nuestro Dios porque un día como hoy, muy de mañana, fueron a buscarlo a la tumba y ya no estaba. Gloria a Dios. Le invito a que hagamos una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta gran bendición que tú nos das, de poder estar transmitiendo, Señor, a través de este medio, Señor, tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, recordamos que un día como hoy, tú te levantaste de aquella tumba. La tumba no pudo detenerte. Hoy recordamos, Señor, con gratitud, delante de tu presencia, Señor, cómo tú te levantaste de aquella tumba para estar, Señor, a la diestra del Padre. Señor, gracias te damos. Bendice este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, en esta mañana vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Le invito a que me acompañe. Mire, vamos a ver primeramente cómo la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Cómo a través de su palabra podemos ver cómo estaba profetizada la resurrección de nuestro Señor. Dice el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Casi 1000 años antes de que nuestro Señor Jesús naciera, se estaba profetizando que Él iba a resucitar. Mire, Hechos 2:31 dice, su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Gloria a Dios. Le invito a que me acompañe. Sí, vamos a ver una palabra. Lucas capítulo 24. Sí, vamos a ver la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 24. Vamos a ver cómo sucedió aquella ocasión cuando un grupo de mujeres fueron a buscar a nuestro Señor Jesús, pero gloria a Dios, ya no estaba en la tumba. Mire, sí, desde el capítulo 23, verso 54, cuando aquel varón llamado José de Arimatea, sí, fue a pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesús para sepultarlo. Esa también fue una profecía que estaba escrita pues en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que en la profecía, hablando en aquel tiempo, se profetizó que con los ricos iba a ser su sepultura, y precisamente un hombre muy de una posición muy acomodada allá en Jerusalén, aquel varón llamado José de Arimatea, pidió su cuerpo de nuestro Señor Jesús para enterrarlo en un sepulcro nuevo. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas 23:50, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Mire, ahí comienza ya en mente de las mujeres que están
estaban y estuvieron con Jesús en el ministerio, lo que iban a hacer el domingo como hoy. Dice el verso 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Un grupo de mujeres que había seguido a nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal, ahora estaban siguiendo a José de Arimatea y vieron, dice el verso 55, ¿verdad? Vieron cómo le pusieron en el sepulcro y vieron cómo dónde era el lugar, y dice el verso 56, ellas se regresaron con algo en mente. ¿Qué? Bueno, se fueron a preparar especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora veamos el capítulo 24, versos del 1 al 12. Eso vamos a estudiar. Dice la palabra de nuestro Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Aquí continúa el escritor hablando de lo mismo que está hablando en el verso 56 del capítulo 23. Aquellas mujeres que siguieron a Jesús, ¿verdad? En el capítulo 24 continúa hablando el escritor. Esas mismas mujeres, ¿verdad?, trajeron las especias que habían preparado y además otras mujeres con ella. Verso 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les pareció locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Gloria a Dios. Aquí nos está describiendo el escritor, el Evangelio de Lucas, lo que pasó en aquella mañana, aquella gloriosa mañana del primer día. Hablamos de aquí de un domingo. Vamos entonces a estudiar estos pasajes. Dice en primer lugar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice: y el primer día de la semana. Es importante mencionar lo que la Biblia nos está dando como referencia, nos está diciendo el primer día de la semana. Fue un día muy especial para la iglesia primitiva, y también lo es para nosotros, porque desde aquel tiempo hasta nuestros días, ¿verdad?, se recuerda con gratitud delante de Dios que fue un domingo
en el cual nuestro Dios resucitó, y desde ahí para acá la iglesia primitiva empezó a reunirse. Desde aquella ocasión la iglesia primitiva empezó a dar realce y a tomar en cuenta el primer día de la semana. Ya no más fue el día de reposo. La iglesia primitiva empezó a reunirse el primer día de la semana, o sea, como hoy domingo. Dice el verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. ¿Qué estamos viendo ahora? Aquellas mujeres que mencionamos en el capítulo 23, en el verso 56, dice que aquellas mujeres, si cuando se regresaron a su casa, prepararon aquellas especias aromáticas y aquellos ungüentos conforme a la costumbre de los judíos, ¿verdad? Como ellos embalsamaban o ponían esos ungüentos en el cuerpo de aquellos hombres que así los preparaban para la sepultura. Con nuestro Señor Jesús, ellas tenían en mente lo mismo, ¿sí? Pero, ¿qué estamos viendo aquí ahora? Que aquellas mujeres, como en el ministerio, hoy también, hermanos y hermanas, lo que más hay, el género que más hay en el ministerio de la obra de nuestro Señor Jesús, miren, siempre son más las mujeres que se congregan en cualquier grupo, en cualquier congregación, en la iglesia de Cristo. Son más las mujeres que los varones, ¿verdad? Y lo vemos aquí, a quienes se les dio en primer lugar la noticia, quienes recibieron en primer lugar la noticia de la resurrección, fue un grupo de mujeres. Fue un grupo de mujeres. Aquí nos dice quiénes fueron. Dice, eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacob, y las demás con ellas. Estas eran de las principales, de las que movían ahí al grupo, pero había demás mujeres que estuvieron con ellas. Entonces, ¿qué podemos aprender en este segundo punto? Bueno, pues aquellas mujeres fueron a sus casas y guardaron el día de reposo conforme a la orden de la ley, y desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, antes de volver a la tumba, ellos prepararon aquellas especies para que después, el día domingo, juntas muy temprano, llevaron aquellas especies. Algo tremendo, ¿sí? Algo bien, desafiante que recordar y que realzar en este grupo de mujeres. ¿Cómo? Y eso lo pensaron en el camino. ¿Cómo iban a mover la piedra que tapaba la puerta de acceso a aquella tumba? ¿Cómo la iban a mover? Estas mujeres, ¿verdad? Sí, bien aventadas, como hasta la fecha podemos ver a las mujeres en el ministerio de nuestro Señor actualmente en la iglesia. ¿Sí? Mujeres aventadas, mujeres que Dios pone algo en su corazón, ellas solamente quieren luz verde para ya estar haciéndolo. Miren aquí estas mujeres, cómo ellas durante el camino, dice que pensaron, ¿y cómo lo vamos a hacer? Los otros evangelios narran, ¿cómo vamos a hacerle para mover la piedra? Eso no fue impedimento para que ellas no fueran a la tumba. Ellas fueron a la tumba y además llevaban aquello que ya habían preparado. Como en nuestros días. Usted, hermana,
que está viendo esta prédica, esta enseñanza? ¿Qué ha puesto Dios en su corazón? Quizás se esté deteniendo en este tiempo por esta pandemia que estamos pasando en nuestros tiempos. Pero ¿qué ha puesto Dios en su corazón? A más de uno de ustedes ya está al frente de un ministerio. Más de uno de ustedes Dios ya les está hablando qué es lo que van a hacer cuando regrese la iglesia a congregarse, o ya en este tiempo. ¿Qué está haciendo usted ahí en su casa, ahí con su familia? Está teniendo estrategias, está tomando cartas en el asunto. Aquellas mujeres aventadas, tomaron manos a la obra, prepararon ungüentos, prepararon cosas que dice la palabra de nuestro Dios aquí, especias aromáticas y ungüentos, y mientras estaban recluidas en su casa, como ahora estamos, pues la iglesia de Dios, no tan solo en este lugar aquí en Ciudad Valle, San Luis Potosí, sino en todas las partes del mundo, en la mayoría de los países, en este tiempo, la iglesia de Dios está recluida en sus hogares. Estas mujeres así estaban conforme al rito de la ley, pero ellas estaban trabajando, ellas tenían algo en mente. Pasando este día, ¿qué iban a hacer? ¿Usted tiene algo en mente? ¿Dios ya le está hablando a usted? Usted está buscando de Dios, Dios tiene algo para usted. Mire, déjeme decirle algo, ¿verdad? Que esto va para todo, para ambos géneros, varón y mujer. Dios siempre tiene algo para aquel que va a Jesús y le pregunta, ¿qué puedo hacer, Señor Jesús? En la obra de nuestro Dios siempre hay entrada para aquel que está dispuesto a hacer algo por el Maestro. Estas mujeres estuvieron dispuestas a hacer algo por el Maestro y fueron y ellos echaron manos a la obra el primer día de la semana, o sea, el domingo muy de mañana, muy temprano, y la respuesta a lo que ellos hicieron fue algo tremendo que hasta hoy estamos recordando, ¿verdad? Entonces, en este segundo punto, estamos viendo cómo estas mujeres no se quedaron con la idea, no se quedaron con esa buena intención, sino que hicieron manos a la obra y al tomar esa acción, ¿verdad? Recuerde, cuando hacemos lo correcto que Dios ha puesto en nuestro corazón, hay grande bendición cuando obedecemos. ¡Qué bendición tremenda! ¿Verdad? Tuvieron aquellas mujeres y son también para nosotros un ejemplo hoy en día. Lo que Dios pone, todo aquello bueno, correcto que Dios pone en el corazón, tenemos que hacerlo. Hay bendición cuando obedecemos. ¿Qué más podemos encontrar aquí en esta enseñanza que estamos viendo? Mire, otro punto, ¿verdad?, que podemos encontrar aquí, ¿verdad?, es que hallaron la piedra removida, ¿verdad? Y dice el verso 3, y entrando, ¿verdad? Fíjese, estas mujeres aventadas, ¿verdad?, no tuvieron temor. Ahí dice Lucas 24, el verso 3, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gloria a Dios, nuestro Señor Jesús había resucitado. Gloria a nuestro Dios. Sí, ya no estaba ahí, ¿verdad? Entonces, dice el verso 4, aconteció que estando ellas perplejas, confundidas, sorprendidas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, ¿verdad? Entonces, el punto 3 es el valor que ellas tuvieron para no nada más llegar
punto número 3 es usted y yo tenemos que tomar valor, ¿verdad? Para no quedarnos con esa idea a medias que Dios está poniendo en nuestro corazón. Aquellos no se quedaron con aquella buena intención, ya llegaron a la tumba y está abierta. Bueno, pues no, ellas entraron, ¿verdad? Ellas quisieron ver con sus propios ojos, ¿verdad?, que el cuerpo del Señor Jesús ya estaba ahí con la puerta de la tumba abierta, pero sorpresa, Jesús había resucitado. Y ahora vemos el mensaje de los ángeles, ¿verdad? Número 4, que los ángeles ahí les hablaron, ¿verdad? Dice, aconteció que estando ellas perplejas, ¿verdad?, por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, ¿verdad? Mire, hay un dicho popular que dice, al que madruga, Dios le ayuda. ¿Lo ha escuchado? Yo creo que sí, usted ha escuchado ese dicho muy popular, ¿verdad? Pues estas mujeres madrugadoras tuvieron la bendición, ¿verdad?, de, además de tener esa noticia tan hermosa, esa noticia que nadie puede decir que no sucedió, porque hay evidencias históricas, ¿verdad? ¿Qué podemos ver aquí más? Que los seres angelicales hablaron con ellas. Dice la palabra de nuestro Dios, y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire, sí, qué palabras de los ángeles, de aquellos seres angelicales, los cuales dieron las buenas noticias, aquella buena noticia a aquellas mujeres, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Palabra de los ángeles, ¿verdad? Aquellos varones que se presentaron con la noticia pues hermosa. Sí. Dice la palabra de nuestro Dios que les hicieron esa pregunta directa a esas mujeres. Y la pregunta directa fue, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí. ¿Cuánta gente está buscando entre los muertos al que vive? ¿De qué manera? ¿De qué manera está buscando la gente entre los muertos al que vive? Mire, lo buscan en religiones falsas, lo buscan y queriéndolo encontrar en cosas que jamás los va a conducir a los pies de Cristo. Lo buscan a su manera, lo buscan en cosas que a más de llevarlos a los pies de Cristo, los alejan más y más de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de nuestro Dios que aquellos hombres les dijeron, ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí. Aquellos seres angelicales estaban dando la buena noticia. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición hay en estas palabras! ¿Verdad? ¡Qué bendición hay en estas palabras de los ángeles! ¿Verdad? Sí. No podemos buscar a Jesús y quererlo encontrar en la religiosidad. Eso no. No podemos buscar a Jesús en un lugar donde nunca lo podremos encontrar. ¿Dónde es el lugar correcto para encontrar a nuestro Señor Jesús? Mire, el Salmo 51 dice, al corazón contrito
al corazón humillado, tú no lo vas a despreciar. Aquel corazón que con sinceridad viene a buscar allí donde usted se encuentra. Si usted dice, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Señor Jesús, yo quiero encontrarme contigo. Señor Jesús, yo quiero escuchar tu voz. Mire, Dios viene a usted. Es más, Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús, como lo hizo en aquel tiempo. Dice Filipenses 2:5, que nuestro Señor Jesús bajó del cielo a la tierra, se hizo hombre, se humilló, sufrió la muerte de cruz, pero también resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre. Y como dice Apocalipsis, ahora Él está tocando a la puerta de aquel corazón que está alejado de Dios, de aquel corazón que no le conoce. Jesús está tocando a la puerta de su corazón. Si usted dice, yo quiero conocer más a Jesús, yo quiero conocer quién es Jesús, yo quiero conocer de Él, mire, qué maravillosa búsqueda, porque le va a encontrar. Déjeme decirle que este Jesús de la historia, este Jesús que hizo con su vida un parteaguas en la historia, porque ahora podemos referirnos a la historia antes de Cristo y después de Cristo. Qué importante es este personaje en la historia de la humanidad, porque es quien dijo ser el Hijo de Dios. Es más, déjeme decirle que de cada 3 habitantes en este mundo, 1 es seguidor de Jesús. De cada 3 habitantes en este mundo, 1 es seguidor de Jesús. De esa manera, nuestro Señor Jesús sigue impactando la vida de la humanidad. Él quiere impactar, Él quiere no tan solo impactar, sino entrar, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Entrar al corazón de cada persona. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesús? Como en aquel tiempo, hoy también. Sigue buscando corazones para estar ahí. Habla de una relación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús. Bueno, estamos viendo, ¿verdad? Sí, cómo nuestro Señor Jesús les habló, ¿verdad? Sí, después a estas mujeres y a sus discípulos, pero aquí estamos viendo que los ángeles dieron la buena noticia de la resurrección a estas mujeres, ¿verdad? Entonces, en este punto número 4, cabe mencionar la pregunta que le hacen a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Sí, no está aquí. Gloria a Dios, Jesús resucitó, ¿verdad? Y ahí les dice, ¿verdad? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Eso fue una de varias ocasiones en la que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, anunciaba que Él iba a resucitar. Entonces, ¿verdad?, vamos a ver el punto número 5, ¿verdad? El punto número 5 nos habla, ¿verdad?, en este verso que estamos aquí estudiando, verso 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas
a los 11 y a todos los demás. ¡Qué bendición! Aquí continúan estas mujeres llevando las buenas nuevas, pues de la resurrección, ¿verdad? Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y aquí en el verso 10 dice, eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ahora, vamos a ver en este punto número 5, cómo recibieron la noticia los apóstoles. Entonces, aquí estamos viendo, en primer lugar, las mujeres, los ángeles, ¿sí? Y ahora los apóstoles. Dice verso 11, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Mucha gente no quiere creer, no quiere creer en la vida de nuestro Señor Jesús, en las buenas nuevas, ¿sí? No quiere creer, rehúsan creer. Les pasó a los apóstoles. Además de que ellos habían estado en el ministerio de nuestro Señor Jesús, ahora ellos estaban recibiendo aquella palabra que nuestro Señor Jesús les había dicho. Ahora ellos estaban recibiendo el cumplimiento, pero sorpresa, no estaban creyendo aquella noticia que las mujeres les estaban dando. Dice, mas a ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. No podían entender que aquel varón que había sido su maestro, aquel hombre 100% Dios y 100% hombre, que en su humanidad sufrió, y ellos vieron cómo había sufrido, cómo su cuerpo había quedado después de que lo golpearon aquellos soldados romanos, después de que lo maltrataron aquellos religiosos también, ¿verdad? Después de que llevó aquella cruz cargada, aquel madero donde fue crucificado, después de que vieron cómo su maestro había sido maltratado, humillado y muerto, les era, a su mente humana y finita, les era imposible creer. No creían, no creían, no creyeron aquella noticia. Dice la palabra de nuestro Dios, que luego, inmediatamente, aquel varón impetuoso que sobresalía de los 12, ¿ya se acuerda quién es? Pedro. Dice el verso 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Ahí estaban aquellos varones. Es más, mire, déjeme explicarle. Aquellos hombres estaban temerosos. Aquellos hombres quizás tenían en su mente el que, pues, después de haber matado al Señor Jesús, aquella turba, ¿verdad? Después de haberlo crucificado, quizás ellos tenían temor. Ahora seguimos nosotros. Quizás eso pensaron, ¿verdad? Pudieron
estar en la mente de ellos muchos pensamientos, pero una cosa no estaba en ellos. No creían que había resucitado y estaban aún acobardados. Tenían temor. Pues prueba de ello es que nuestro Señor Jesús se apareció a ellos estando ellos bajo puerta cerrada, dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, una evidencia, ¿verdad?, más de la resurrección de nuestro Señor Jesús en la vida de los apóstoles, vamos a ver que es que su vida de ellos, la vida de los apóstoles, fue cambiada. De estar acobardados, de estar recluidos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús se les aparece después, ¿verdad?, y les encomienda compartir todo lo que ellos recibieron, ¿verdad? ¡Qué bendición! Sí, de eso vamos a hablar hoy mismo a las 11, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de eso a las 11 de la mañana. Pero vamos a concluir. Vamos a concluir con este punto, nuestro mensaje de esta mañana. Los apóstoles no creyeron. ¿Cuánta gente sigue aún sin creer en nuestro Señor Jesús? ¿Cuánta gente en el mundo? Es más, mire, yo dije una estadística mundial. De cada 3 habitantes en el mundo, 1 es seguidor de Jesús y 2 no le conocen. Y de esos 2 que no le conocen, muchos le han rechazado, pero muchos aún no saben ni siquiera quién es Jesús. ¿Sí? A muchos les puede estar pasando como le pasó al apóstol Pablo, allá en aquel libro de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo se presentó en Atenas. Estaba la ciudad completamente entregada a la idolatría. Y dice la palabra de nuestro Dios. También Lucas escribió el libro de Hechos. Ahí Lucas escribe, ¿verdad?, que pasando el apóstol Pablo por en medio, ¿verdad?, de la ciudad, vio una inscripción. Había ahí un lugar, ¿verdad?, en el cual decía, ¿verdad?, al Dios no conocido. El apóstol Pablo se refirió al Dios no conocido y lo usó como puerta de entrada, como una puerta abierta para compartirles la palabra de nuestro Dios. Aquella multitud griega. Dice la palabra del Señor que los griegos estaban esperando solamente a ver qué filosofía nueva sacaba la gente, qué palabra nueva tenían. El apóstol Pablo les habló de Jesús y les habló de la resurrección. Ellos pensaban, ¿verdad?, que eran dioses nuevos. Y hemos dicho, ¿verdad?, mucha gente, como los apóstoles en aquel momento, que no creían, ¿verdad?, mucha gente aún no cree en Jesús. Vamos a orar en este momento y le vamos a dar gracias a Dios porque usted y yo hemos recibido la palabra, porque usted y yo hemos creído en Jesús, el Maestro resucitado. Jesús es Dios, es quien dijo ser el Hijo de Dios, es el mismo, como dice el libro de Hebreos. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y le vamos a dar gracias a Dios, porque hoy estamos recordando que un día como hoy, nuestro Señor Jesús salió de la tumba. Salió de la tumba. La tumba no pudo detenerlo. Pues hay muchos cantos
que glorifican a nuestro Dios, dándole la honra y la gloria que merece, realzando el hecho que hoy estamos recordando. Jesús resucitó, no se quedó en la tumba. Eso es motivo para nosotros de gran gozo, es motivo de darle gracias a Dios. Es más, déjeme decirle que otros hombres en la historia que dijeron ser alguien, su cuerpo ahí sigue. De ellos podemos decir, su cuerpo volvió a la tierra, al polvo, pues polvo son y al polvo han regresado. ¿Quiénes? Buda, Mahoma, aquellos grandes hombres que se opusieron, grandes en su área moralista y secular, pero pequeños y casi nada delante de Dios porque le rechazaron. Aquellos hombres podemos ir a sus tumbas, se abren sus tumbas y ahí están hechos polvo. Usted y yo podemos ir a la tumba de nuestro Señor Jesús y es una cueva vacía. No está ahí, como dijeron los ángeles. Gloria a Dios, ha resucitado. Y eso es motivo de darle gracias a nuestro Dios. Pero el segundo punto de nuestra oración es orar por aquellos que no le conocen. Orar por aquellos que, como en aquel momento los apóstoles, ¿verdad?, no creían, les parecía una locura. Así hay gente hoy que no cree y les parece una locura escuchar del Señor Jesús. Pero cuando lo entienden, pero cuando ellos entregan su vida al Señor, su vida cambia. Vamos a hacer esta oración y concluimos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque recordamos que un día como hoy tú resucitaste. Un día como hoy, Señor Jesús, tú, Padre de la gloria, la tumba no pudo detenerte, Señor Jesús. La muerte no pudo detenerte. Gloria a Dios, tú resucitaste con poder, venciendo a la muerte. Oh, aleluya. Gracias, Señor, porque así como tú resucitaste, esa esperanza ahora también es para nosotros. Señor, gracias, Padre, porque así como tú resucitaste, Señor, es una esperanza para nosotros, que cuando muramos, Señor, algún día cuando tú nos llames, también resucitaremos de entre los muertos para estar por siempre contigo. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque ahí también descansa nuestra esperanza. El apóstol Pablo dijo en aquel capítulo 15 de 1 de Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mas Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de lo cual es hecho. Sí, Señor, has resucitado. Señor, a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque a través de la resurrección nosotros también tenemos, Señor, esa promesa. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, así seremos levantados también nosotros de entre los muertos. Señor, gracias, Señor, porque cuando
tú suenes la trompeta conforme está escrito en tu palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué bendición, Señor! ¡Qué promesa! Ahí descansa también nuestra fe, en el hecho de que tú resucitaste, nosotros también, Padre, tenemos esa esperanza, que cuando tú vengas, si estamos muertos, nos resucitarás, nos levantarás. Señor, pero también te pedimos por aquella gente que aún no te conoce. Aquí en nuestra ciudad hay mucha gente que no lleva una relación personal contigo. Han escuchado alguna vez de ti, pero no te conoce. La gente de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro estado, de nuestro país y de nuestro mundo. Señor, hay mucha gente que no te conoce. Oramos, Padre, para que tú, Señor, nos sigas ayudando, para que podamos compartir tu palabra, para que podamos hacerla llegar a aquellos que aún no han conocido de ti, aquellos que aún no te han aceptado. Padre, muévenos como iglesia tuya a hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, porque lo hemos dicho, existimos para glorificar tu nombre. Señor, y si existimos para glorificar tu nombre, también, Señor, hemos dicho, Señor, que queremos darte a conocer. Queremos mostrar tu amor y salvación. Queremos hacer discípulos para ti. Señor, queremos extender tu reino desde Ciudad Valles hasta lo último de la tierra. Señor, muévenos a ser una iglesia como tú quieres, Señor, siguiendo, Señor, la orden que tú has dado, Señor. Que muchos, Señor, todavía faltan que vengan a los pies tuyos. Señor, queremos ser esa herramienta tuya para que muchos te conozcan. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Les agradecemos este tiempo que usted ha dispuesto para escuchar la palabra, pero también le invitamos que hoy a las 11 de la mañana, en un rato más, se estará transmitiendo otra predicación, otro momento de meditación de la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde.